donde pues claro, se le quería dar un nuevo rumbo, ya que la independencia había sido una transacción entre, entre este, fue un acuerdo entre Agustín de Iturbide con Vicente Guerrero, ¿verdad? Para luchar por la independencia. Sí, se pusieron de acuerdo en la independencia, porque al clero le convenía, en ese ya le convenía ya no la dominación de España, sino la independencia para que no le tocaran sus tierras. No tanto porque quisieran mucho la independencia, sino que era defender sus propiedades. Esa es la verdad. Entonces, por eso, en ese tratado, donde se formó la independencia, se hablaba de las tres garantías, ¿verdad? Y en esas garantías era que todas las cosas quedaran igual que antes, es decir, los hacendados en sus tierras y el indio igual de jodido, porque ya no había reparto de tierra como quería Morelos, ¿sí? O sea, Sí. se abandonaron las ideas agrarias de Morelos y se conservaba religión y fueros, ¿no? Decían, respetar, en el cual el dominio pues, seguía en manos de los hacendados, del clero, y, y, y pues vamos para adelante y los trabajadores a seguir trabajando por el mismo salario, o a veces peor, porque dicen que a veces algunos indígenas tuvieron mejor vida durante la colonia porque les dieron ciertas comunidades, los reyes españoles respetaron a las comunidades. Y así podemos acordarnos aquí, por ejemplo, aquí Comunidad en indígena. la comunidad indígena de La Loma, La Loma. o de San Jerónimo, ¿no? Entonces, por eso fue una conveniencia para que las cosas siguieran igual. Y México siguió en la misma pobreza, la mayor parte del pueblo. Y el clero era el dominante. Y el clero era el dominante ahora, y el ejército. Fue un acuerdo entre ejército y español, una parte, porque hubo uno que no quiso y se fue a Veracruz y por ahí estuvo invadiendo. Entonces, los demás sí, por ahí tienes a Antonio López de Santana, era del ejército español. Ahí tienes a Anastasio Bustamante, era del ejército español y se fue para hacer la independencia con ¿cómo se llama? Agustín Iturbide, que era la cabeza, ¿verdad? Que había nombrado, precisamente lo nombraron los de la profesa. Venían siendo los españoles, pues. Camuflajear y el ejército y el, ¿cómo se llama? Español, y en ese porque ya les convenía. Y uno se diga al clero, que ahí, era pues, para ya, desviar ahí se fueron para arriba, la atención también. ¿sí? Entonces ahí vino, pero también hubo luchadores, pues, digamos, podemos decir que Vicente Guerrero también fue presidente de la República. Pero ese es otro tema también. Ya es otro tema. Vicente Guerrero ya estaba más involucrado porque era luchador. Sí, claro, los liberales, con Morelos, ¿no? Vamos a pasar, ¿verdad? Que fue una época inestable en el cual tuvimos hasta la invasión estadounidense, la invasión de los norteamericanos, porque son del norte, norteamericanos, y nos quitaron medio territorio, un poco más. Gracias a Santana. Gracias a Santana, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando lo tenían preso en 1936 con la guerra de Texas, que él fue a combatir a los colonos y se durmió, y pues ahí lo agarraron prisionero y luego se lo llevaron a Washington, y lo que usted diga, jefe, y por allí, en un libro que se llama Las grandes mentiras de nuestra historia de México, sí lo es. Ahí dice que se puso de acuerdo con un presidente de Estados Unidos para acá, dice que defender al país, pero daba retiradas cuando a veces tenían un triunfo o iban a tener un triunfo sobre el ejército gris estadounidense. Él daba la retirada, se estaba de acuerdo, pues, ¿verdad? Ya traía su plan. Ya tenía su plan, ya se había comprometido con los estadounidenses. Tenía compromisos. Pues, claro. Vendió Siempre ha habido eso, pues, las traiciones de México, que por eso no ha logrado todavía su rumbo como país independiente, un país que tenga una gran industria,
un país que tenga su tecnología propia y que no dependa del extranjero, porque depende del dinero que le han prestado, malamente, porque algunos ni se saben en qué se usaron esos préstamos, o se los embolsaron algunos por ahí, a los que pidieron los préstamos. Entonces, eso está en la historia, pues. Cuéntenos de la vida de Juárez y No, qué relación Benito tuvo con Juárez, Abraham Lincoln. sí, Benito Juárez, Abraham Lincoln, hay que reconocerle que él estuvo en contra de la invasión norteamericana de 1848. Él era diputado, no era presidente, porque fue presidente en tiempos de Juárez, 1860, 62, 60. Entonces, él, pues era un poco más decente, ¿no? Eso no quiere decir, ellos tuvieron el problema del norte con el sur, una guerra civil, los estados esclavistas con los estados del norte. ¿Por qué considera que le convenía apoyar al gobierno de Juárez a Abraham Lincoln? Bueno, porque él sabía, ¿verdad?, que los conservadores tenían el ejército a su favor. Entonces, armas y dinero que se necesita para toda guerra. Pero querían los conservadores que los conservadores vinieran de Francia, los franceses. El dominio francés, tuvieron a Francia. Y no le convino a Estados Unidos. No le convenía a Estados Unidos porque también iba a ser cerca de ellos, iba a estar el imperio francés. Prefirió apoyar la estrategia de Juárez. Pues para decir, bueno, claro que muchos lo critican, ¿verdad?, por haber firmado el tratado Magley-Ocampo. A Juárez. A Juárez. Y a Lincoln. Sí, pues a Juárez, y eran Magley era el embajador, pues, un embajador que vino, que lo mandaron y firmaron ese tratado, Magley. Y Magley Ocampo, con Melchor Ocampo, que fue el que firmó ese tratado. Era del equipo Pero Juárez. Era del equipo de Juárez, era uno de sus secretarios de Estado. Entonces, fue una época difícil, pero hay que entender, ¿verdad?, también los tiempos. Ahora, Juárez tenía su gobierno itinerante. Pues sí, fue muy sufrido Juárez, ya sufrió y dio la gran batalla y triunfó al final de cuentas. Pero entonces a él se debe, ¿verdad?, esa lucha en contra del imperio francés. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de allí México empezó a sentar ciertas bases para una independencia un día, ¿verdad?, que la hemos tenido muy difícil y que pues precisamente, ¿verdad?, incluso los bienes del clero tuvieron que pasar no a los que se pensaba, al pueblo, ¿sí?, a los grandes, ¿cómo se llama? Algunos liberales compraron esas tierras y algunos, entonces, le agradezco ahí muchísimo. Vino, pues, por eso lo de, ¿cómo se llama?, Porfirio Díaz. Ajá. Y las grandes haciendas. Vamos a continuar con estos temas, ¿no? Son muy apasionantes, sobre todo de interés. Porque ahora viene después la revolución, sí, y viene la época actual. Vamos a tratar de, todavía en otro capítulo, ¿eh? Sí, y que sigue México todavía aquí en pleno siglo siglo XX, 21. 22, 21. Ajá. En pleno siglo XXI seguimos todavía en una encrucijada. Ajá. ¿Por qué? Porque dependemos mucho del extranjero en mercancías, en tecnología, y nosotros aún todavía no lo hemos creado. Vamos a continuar. Precisamente, ¿verdad? Otra, las diferencias económicas que hay en el pueblo son precisamente las detonantes de la violencia. Así, por ejemplo, la revolución de 1910, ¿por qué fue? Pues por el hambre del pueblo y porque unos cuantos hacendados eran los dueños del poder, del dinero y del poder. Entonces así, y seguimos ahorita.